Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase número 3 de la clase de inglés. La clase pasada nos quedamos en el primer cuadro de gramática del libro. Vamos en la unidad 5. Les voy a compartir el libro en la pantalla. Ya lo están viendo. En la clase pasada hablamos de la voz pasiva, chicos. ¿Recuerdan los puntos de la voz pasiva? En donde lo utilizamos para enfocarnos en la acción y no en la persona que la hace. Hablamos también del agente. El agente es de que quién está haciendo la oración y lo utilizamos con un by, ¿verdad? Que significa por. No estamos interesados en la acción, sino quién la hace. Más bien, no estamos interesados en quién hace la acción, sino en la acción como tal. Formamos la voz pasiva con el presente simple del verbo to be, que puede ser am si es para yo, o he, she, it, is, o los demás pronombres we, you, they, are, ¿verdad? El verbo principal debe estar en participio pasado y aquí están algunos de los ejemplos que, ¿cómo se llama? Que nos muestran los ejemplos de la voz pasiva. Entonces, hicimos oraciones en la pizarra, les expliqué, y hicimos las primeras oraciones que vienen aquí en el libro, que fueron estas, las hicimos en la pizarra para que nos quedaran un poco más claras. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. The next page is page 62. Okay, guys, open your books and work with me to answer your book. Abran su libro y vayan trabajando conmigo para responder el libro, guys. Vocabulary number 2. Word formation, complete the table. Vamos a completar las palabras que están aquí en el libro. Ok. Aquí vienen algunos sustantivos y los tenemos que hacer en adjetivos. Déjenme checar. Por ejemplo, estas las vamos a tener que checar en el diccionario y se las voy a ir anotando para que ustedes las vayan poniendo porque es vocabulario nuevo para ustedes. Entonces, es importante que lo tengan. Déjenme ver, la primera palabra es east, que es el este, ¿ok? El adjetivo es eastern. Aquí no lo puedo escribir, pero se los voy a poner en la pizarra para que ustedes lo vayan a completando. Déjenme compartir pizarra. Ahí está, ya lo pueden ver. Se los voy a ir poniendo, chicos, para que sea más, más sencillo, ¿ok? La primera es east, el adjetivo que tienen que anotar en la pizarra. Bueno, que tienen que anotar en su libro, perdón, y yo en la pizarra es eastern. Si el sustantivo es east, el adjetivo es eastern. Así quedaría la primera. La segunda, el adjetivo, el sustantivo es west. West. El adjetivo es western. ¿Ok? La siguiente es mountain. Ese está también sencillo, chicos. Mountain, montaña. ¿Cómo lo haríamos? Adjetivo, montañoso. Mountainous. Así quedaría el adjetivo mountainous. Mountain, montaña, mountainous, montañoso. El siguiente, winter. Winter es invierno. ¿Cómo sería invernal? A ver, díganme. ¿Cómo sería invernal? Sería wintry. Winter, invierno, wintry, invernal. Acuérdense que los sustantivos son estos, los adjetivos son estos de este lado. Es cómo se describe a algo o a una persona, es lo que califica al sustantivo, el adjetivo, ¿ok? Entonces, ahí está, winter, invierno, wintry, invernal. Después sigue
ice, que es hielo. ¿Cómo sería helado? En inglés, ¿cómo quedaría? No es como Frozen, porque Frozen viene abajo, ¿eh? Entonces ahí tengan cuidado, porque ice de hielo y nada más le vamos a agregar una D para que diga con hielo en la pizarra. Este es el sustantivo y el adjetivo sería iced. Así quedaría con hielo, ¿ok? O helado también, como lo podamos decir nosotros, pero refiriéndose al hielo. Después, en su libro, que están viendo en su libro físico, viene warm, que es aclimatado, caliente, me parece. Ajá, es caliente, warm. ¿Cómo sería el adjetivo? Sería warmy, ¿ok? Sustantivo warmed y adjetivo warmy. Después seguimos con start. Ah, no, me salté freeze. Freeze. Freeze es congelado. ¿Y cuál sería el adjetivo? Le agregamos también una D. El sustantivo es freeze y le agregamos una D para que diga hacia el adjetivo congelado. Después viene, ahora sí, ¿cuál era el último? Ah, start. Start estrella. ¿Cómo sería estrellado? O una noche estrellada, una noche con estrellas. ¿Cómo creen que sería? Sería starry. Déjenme llegar a la pizarra. Sería starry. Ok, ese sería el adjetivo estrellada. Una noche estrellada, starry night. Ok, entonces ahí están los sustantivos east, west, mountain, winter, ice, warm, freeze y start. East, eastern, west, western, mountain, mountainous, winter, wintry, ice, iced, warm, warmy, freeze, freezed y start, starry, ¿ok? Entonces, eso los van a anotar en su cuaderno en el espacio correcto del ejercicio number one, exercise number one, word formation que tenemos aquí. Ya les volví a compartir en la pantalla el libro. Ok, so let's go the next exercise number two. Complete the sentences with these words. Completa las oraciones con estas palabras. Ahí tenemos los verbos que yo les escribí, perdón, los adjetivos, los que escribimos en la pantalla, en la pizarra son estos. Ahora, estos mismos los tenemos que escribir en las oraciones que creamos que son las adecuadas donde debe de ir. ¿Ok? Tenemos Easter, freezing, icy, mountainous, starry, warm, western, and wintry. Entonces, aquí nada más hay dos errores que cometimos o que cometí. No es iSet con ED, es IC, ¿ya vieron? IC. Y creo que nada más. La de freezing, que yo le puse freeset con D, aquí pónganle, corríjanle con ING. Freezing y IC son las dos que escribí diferente, chicos. Estas también podrían ser las correctas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera oración. Number one, the temperature in Canada often drops below point. La temperatura en Canadá seguido cae por debajo puntos. ¿Qué sería? Ahí que podemos poner icy, freezing. Se refiere a frío, ¿no? A una temperatura fría. ¿Cuál podría ser la que pusiéramos? Icy o o cuál era la otra? La otra opción, freezing.
¿Cuál creen que podría ser la correcta? A ver, piénsenle. Podríamos poner freezing de hielo o de congelado. A ver si es la correcta y si no, ahorita la cambiamos. Let's go to the next one, number 2. Poland, Ukraine, and Hungary are countries in the part of Europe. Polonia, Ucrania y Hungría son países en la parte de Europa, en la parte del este o en la parte del oeste. ¿Cuál sería la correcta, chicos? Vamos a ponerle Western y ahorita corregimos. Number 3. It was a night and I could see the moon because there were no clouds. Era una noche y no, más bien, era una noche tal el espacio y podía ver la luna porque no había nubes. Esa está sencilla, entonces podemos poner starry, ¿verdad? Era una noche estrellada y podía ver la luna porque no había nubes. ¿Ok? Starry. Number 4. Many people go climbing in Nepal because it is a country. Muchas personas van a escalar en Nepal porque es un país que del este, caliente, helado, invernal o montañoso. Si es escalar, es montañas, entonces mountainous, ¿verdad? Aquí vamos a poner mountainous. Number 5. Be careful driving today because the roads are. Ten cuidado al manejar hoy porque los caminos están, puede ser icy, ¿verdad? Congelados o con hielo, puede ser esa. Number 6. Yesterday was a typical day in England, cool, wet and gray. Ayer fue un típico día, espacio en Inglaterra, frío, húmedo y gris. ¿Qué puede ser? Invernal o caliente. Yo creo que invernal, ¿verdad? Number 7. Germany, France and Spain are countries in the part of Europe. Alemania, Francia y España son países de la parte tal de Europa. De la parte oriental, a ver, vamos a ponerle Eastern. Y number 8, in the living room, of the fire, sun made me feel better. En la sala, lo caliente del fuego me hizo sentir mejor. Entonces, warm dijimos que era caliente, ¿verdad? Aclimatado. Y ya tenemos las 8 oraciones correctas. Nada más hay que, esta parte de la geografía, checarla. Si Western y Eastern lo pusimos de manera correcta o estamos equivocados, chicos, no tienen que ver con el inglés, sino con la posición de los países. Entonces debemos de checar el mapa para corregir o si estamos bien dejarlos así, ¿vale? Entonces solo checamos en la clase de Zoom. Let's go to the next exercise, number 3. Collocations and expressions. Complete the dialogues with the words in the correct form. You will need to use two words twice. Completa los diálogos con las palabras en la forma correcta. Necesitarás usar las dos palabras más de 2 veces, no más bien 2 veces. Entonces, 2 de estas palabras las vamos a utilizar en las oraciones 2 veces, ¿ok? La primera, number 1. We need to a fire at the campsite. Necesitamos encender una fogata en el campamento. Tenemos get, que es conseguir o obtener, go, ir, light, luz o encender, luz, perder. Ok, entonces light, encender. Aquí no se pueden seleccionar para ponerlas aquí, entonces aquí vamos a escribir light. We need to light a fire at the campsite. Letter B, don't worry, I know how to do that. Necesitamos encender una fogata en el campamento. Don't worry, no te preocupes, yo sé cómo hacer eso. I know how to do that. Number 2, let's camping this weekend. That's a great idea. Esta es una sugerencia, una make suggestions. Vamos a hacer una sugerencia, entonces vamos a acampar este fin de semana. Esa es una gran idea. Entonces, let's go. Let's go camping this weekend. That's a great idea. Number 3, why don't you want to camp anymore? ¿Por qué no quieres acampar más? Why don't you want to camp anymore? I have o I've, aquí se lee I've porque no viene la H y la A, pero es el de yo tengo o yo he estado. I've o yo he the interest in camping. He perdido el interés en acampar. Entonces, lose. Lose, aquí lo vamos a poner. Yo he perdido el interés en ir a acampar. Number 4. Why is your hair wet? ¿Por qué está tu cabello húmedo? It wet when the rain starts.
Se me humedeció cuando la lluvia comenzó. It gets es convertirse o conseguir, obtener o volverse. It get wet when the rain starts. Entonces, se me humedeció, get wet. Aquí ponemos get. Hasta ahorita no hemos repetido ninguna, me parece. A ver, vamos a ver si estas dos son las que se repiten. We can't, the matches, they're wet. Oh no, what are we going to do? No podemos encender los cerillos, están húmedos. Oh no, ¿qué vamos a hacer? Entonces otra vez se repite light aquí. We can light the matches, ¿ok? And the number 6, how did you involve outdoors activities? I joined a club. ¿Cómo te involucraste en las actividades de las actividades al aire libre? Pertenecí o me uní a un club. Entonces, get. Get involved es la palabra que se repite aquí. How did you get involved in outdoor activities? I joined a club. Entonces, las dos que se repiten son light y get. Aquí light y aquí get. Y ya tenemos el ejercicio número 6, chicos. So, let's go to the next exercise, number 4. Prepositions. Circle the correct words. Preposiciones y vamos a encerrar en un círculo la respuesta correcta. De las que están en rojo, son 2 y en una solamente la correcta y la otra no. Aquí sí así las puedo seleccionar. Entonces vamos con la primera. I love walking the rain. I think it's really fun. Me gusta o amo caminar bajo la lluvia o en la lluvia. Creo que es realmente divertido. Puede ser I like walking at the rain o I love walking in the rain. La correcta es in the rain. Me gusta caminar en la lluvia. Creo que es realmente divertido. Number 2. At the campsite, we cook all of our meals over or to a fire. En el campamento cocinamos todas nuestras comidas sobre el fuego. Entonces, over a fire. Si le ponemos to sería a un fuego o para un fuego. Entonces, no. Over a fire. Sobre una fogata o sobre el fuego. Number 3. Did you know that the moon can appear the sky during the day? ¿Sabes que la luna puede aparecer en el cielo durante el día? Entonces, in the sky or on the sky. ¿Cuál sería la correcta, chicos? A ver, piénsenle tantito en lo que yo corrijo. Nadie. Entonces pongámosle la correcta que es in. ¿Ok? Es in the sky. Did you know that the moon can appear in the sky during the day? ¿Sabías que la luna puede aparecer en el cielo durante el día? Si le ponemos on es sobre el cielo, entonces in, ¿verdad? Number 4. We took our sleeping bags outside and slept the stars. Nosotros tomamos nuestras sleeping bags o nuestras bolsas de dormir, las llevamos afuera y dormimos bajo las estrellas o con las estrellas. Yo creo que sería under, ¿verdad? Bajo las estrellas. Number 5. It was a cool day, but the sun was, so it wasn't too bad. Era un día frío, pero el sol estaba arriba, así que no era tan malo. Entonces, arriba o afuera. The sun was out o the sun was up. Pues arriba es up, chicos. Entonces, the sun is up o the sun was up. Number 6. Do you think there is life in or on other planets? ¿Crees que hay vida en otros planetas? Do you think there is life in other planets? En otros planetas, no sobre otros planetas, ¿verdad? Entonces, in. Number 7. Every day the sun rises at the east or in the east. Todos los días el sol se oculta en el este. Entonces, in the east. Number 8. It's daytime when a location Earth is facing toward the sun. Es mediodía cuando la localización de la Tierra da de cara al sol. Entonces, on Earth. ¿Ok? On Earth. La localización sobre la Tierra es de cara a través del sol. Entonces, on Earth. Siempre va con tierra, siempre va on. Nunca va in. ¿Ok? On Earth.
Y ya tenemos el ejercicio number 4. So, let's go to the next page. Page 63. ¿Ok? Vamos a hablar de la voz pasiva en pasado simple. Ya habíamos visto la voz pasiva la clase pasada en el presente simple. Ahora nos toca verla en pasado simple. Ahorita voy a explicarles esta parte de del libro y ahorita en la pizarra hacemos más oraciones para tener más ejemplos. Ok, dice, read about the past simple passive. First point, we form the passive voice of the past simple with the verb to be, was, were, and the past participle of the main verb. Example, a fire was lit in the living room by my uncle. The next example, the mountains were climbed by many people. Dice, formamos la voz pasiva del pasado simple con el verbo to be, was o were. Si en la clase pasada vimos la voz pasiva del presente simple era is o are, en este caso va a ser was o were. Y el verbo principal en participio pasado. Eso no va a cambiar. El mismo, así como en el presente simple usábamos el verbo en participio pasado, aquí también en el pasado simple de la voz pasiva vamos a utilizar el verbo principal en participio pasado. Y aquí está el ejemplo. Una fogata fue encendida en la sala por mi tío. Entonces ya no es is, es encendida, ya es fue encendida, ¿ok? El verbo light, presente, y el pasado y el participio pasado es lit, ¿ok? Después, the mountains were climbed by many people. Las montañas fueron, ya no es are, ya no es presente simple de la voz pasiva, es pasado. Were climbed by many people. Fueron escaladas por muchas personas. El verbo sigue pasando a participio pasado. The next point. In negative sentences, we add not after was or were. En las oraciones negativas agregamos el no después de was o were, después del verbo to be. Así como en el is not o isn't o are not o aren't, aquí también vamos a agregar el not, was not o wasn't, were not o weren't. The club was started by my teacher. El club fue comenzado por mi profesor, por mi maestro. Ajá. Ahora en la negativa, the club wasn't, porque es negativa, wasn't started by my teacher. No fue comenzado por mi profesor. Ok, the next point, no, the third point, in questions, we put was or were at the beginning of the sentence. En las oraciones vamos a poner primero was or were al principio de la oración. Las preguntas, perdón. Ejemplo, example, was the club started by my teacher? Were the mountains climbed by many people? Si aquí están las oraciones en positivo, aquí están en pregunta. Aquí, the club was started. El club fue comenzado por mi tío, por mi profesor. Aquí es al revés. ¿Fue el club comenzado por mi profesor? Entonces, en pregunta primero was, el pronombre de quien estamos hablando, o were, dependiendo del pronombre, y después el verbo en participio pasado, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de las montañas de ellas, entonces le corresponde were. Were the mountains, el verbo en participio pasado, climbed by many people. Fueron las montañas escaladas por muchas personas. Fue el club comenzado por mi profesor. Y esa es lo relativo a la voz pasiva del pasado simple. Voy a compartir pantalla para que hagamos oraciones y les escriba la estructura gramatical. Y me entiendan un poquito. Voy a borrar esto que ya lo apuntamos, la respuesta del ejercicio, y vamos a poner aquí past simple voice, la voz pasiva en pasado simple, ¿ok? Y vamos a poner la estructura. Vamos a abrir esto. Structure o grammar structure, que es la estructura gramatical. Si ustedes siguen esta estructura gramatical, pues obviamente no va a haber pierde, ¿verdad? Entonces necesitamos, como aquí nos lo pide en el libro, verbo to be. ¿Dónde está la pizarra? Aquí está.
to be, en pasado simple que es was o were, más el verbo en participio pasado más el complemento de la oración. ¿Ok? Complemento. Y ahora vamos a buscar oraciones para hacerlas en voz pasiva. Tenía preparadas unas aquí, pero déjenme quitar esto. Ay, no me deja Vamos a cerrar este. Y vamos a abrir otra aquí. Espérenme tantito, estoy abriendo los ejercicios. A ver, aquí tenemos algunos ejemplos. La primera dice, mi bolsa fue robada esta mañana. Aquí vamos a abrir la oración. Mi bolsa fue robada esta mañana. Ahí está. ¿Cómo quedaría en voz pasiva? Primero, mi bolsa. Entonces sería my bag, que significa bolsa. Ahora, estamos hablando de una cosa. ¿Qué le corresponde? El verbo to be, was o were. Si estamos hablando de cosa o de él o de ella es was. He, she, it es was. Y los demás pronombres es were. Entonces aquí estamos hablando de una cosa. Entonces es it, le corresponde was. My bag was. El verbo de robar es stole. Pero el participio pasado es el que nos piden en este tipo de oraciones, entonces el verbo es stolen. ¿Ok? Y el complemento de la oración, this morning. Ahí está. My bag was stolen this morning. Ya tenemos la primera oración. Ahora, ¿cómo la hacemos en negativo? Mi bolsa no fue robada esta mañana. My bag. Dice en las indicaciones que para hacer la negativa, después del verbo to be agregamos el not. Entonces ahí está. My bag was not stolen this morning. Y ya tenemos la parte negativa. O incluso aquí en el was not podemos abreviarlo quitándole la O, agregándole un apóstrofe y juntando las palabras para que nos quede wasn't. My bag wasn't stolen this morning. Y en la pregunta, ¿qué dijimos que en la pregunta iba primero? El verbo to be, ¿verdad? Entonces, was my bag, verbo en participio pasado, stolen this morning. Signo de interrogación para que sepan que estamos haciendo la pregunta. Y ahí están ya listas la oración en sus tres versiones, positiva, negativa y pregunta, como nos lo pide el libro. Entonces, vamos con otra pregunta, otra oración. Esta ya quedó así. Mi bolsa fue robada esta mañana. My bag was stolen this morning. Mi bolsa no fue robada esta mañana. My bag wasn't stolen this morning. Y fue mi bolsa robada esta mañana. Was my bag stolen this morning? Y ya tenemos esta oración completa. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a hacer la siguiente oración, que es esta. Las galletas fueron comidas por mi mamá. Las galletas fueron comidas por mi mamá. Ahí está la oración en español, como la haríamos en inglés, utilizando el past simple voice o la voz pasiva del pasado simple. Entonces, las galletas de cookies
Ahora estamos hablando de las galletas de ellas. Ya no es una, ya no es una cosa, son varias. Ya no es it, ya se convierte en they porque son ellas. Entonces las galletas fueron, ya no es was, sino le corresponde were. The cookies were comidas. Nos pide el verbo eat, es el presente, pero nos pide el participio pasado. El pasado es ate, pero el participio pasado es eaten. Entonces nada más le agregamos una E y una N. The cookies were eaten por, dijimos que cuando sabemos quién hace la acción o el agente utilizamos by, ¿verdad? Entonces por mi mamá, by my mom. Ya está la parte positiva de la oración. The cookies were eaten by my mom. La parte negativa, the cookies were not eaten by my mom. Las galletas no fueron comidas por mi mamá. Were not, o ¿qué dijimos? Weren't, ¿verdad? Y juntamos were y not y ya nos queda así de la forma correcta, weren't. Ahora la pregunta, were the cookies eaten by my mom? Fueron las galletas comidas por mi mamá. Y ya tenemos la siguiente oración correcta en sus tres versiones, positiva, negativa y pregunta. Las galletas fueron comidas por mi mamá. The cookies were eaten by my mom. The cookies weren't eaten by my mom. Were the cookies eaten by my mom? Y ya tenemos las tres versiones hechas correctamente. Vamos con la siguiente oración. Vamos a borrar esta. Acuérdense que se queda grabada las oraciones en la clase, entonces la pueden checar después cuando la suba a la plataforma. Más bien ya va a estar en la plataforma. Cuando la quieran volver a repetir, pues solamente le vuelven a poner play para que la chequen. La siguiente oración. Los correos fueron entregados hace 2 días. Los correos fueron entregados hace 2 días. ¿Cómo quedaría la oración? Los correos electrónicos, ¿ok? O los correos normales también puede ser. Entonces ponemos los de mails, los correos. Estamos hablando de ellos, ya, aunque son correos, son cosas, pero se convierten en ellos, entonces ya no son was, ya son were. Si fuera el correo nada más de mail, sin S, sin varios, sí sería was, pero como es con S varios, entonces es were. The mails were entregados se dice deliver, entregar. Y el pasado se le agrega ed porque es un verbo regular. The mails were delivered hace 2 días. Entonces, 2 days ago. Y ya tenemos la parte positiva. La negativa, the mails were not delivered. Me faltó una M. Delivered 2 days ago. Ese ago es hace. Pero primero necesitamos poner los días y después el hace. 2 days ago, hace 2 días. Ya tenemos la negativa, que también dijimos que puede ser weren't, ¿verdad? Aquí está. Y recorremos al were, o el verbo to be para que quede junto. La pregunta, entonces empezamos con verbo to be. Were the mails delivered 2 days ago? Ok, y ya tenemos la tercera oración. En sus tres versiones. Los correos fueron entregados hace 2 días. The mails were delivered 2 days ago. Los correos no fueron entregados hace 2 días. The mails weren't delivered 2 days ago. ¿Fueron enviados los correos hace 2 días? Were the mails delivered 2 days ago? Y ahí está la tercera oración completa correctamente. Vamos a borrar esta y hacemos una última oración y les pongo las de... Ok, me parece que me sacó de la sesión, chicos. Déjenme,
Ay, ¿dónde están? ¿Cómo hago esto general? Ah, random. ¿Dónde está? Se me cortó la sesión, chicos. Déjenme, ¿cómo se llama? Compartir la pantalla porque la sesión se me cerró. Ahí está. Ya la pueden ver, ¿verdad? Estábamos haciendo las oraciones en voz pasiva y vamos a hacer la última oración. Ahí está. Vamos con la última. La última oración es, Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Roma fue fundada por Rómulo y Remo. A ver, Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Esa es la oración que vamos a hacer en voz pasiva del pasado simple. Entonces vamos a poner Roma. Estamos hablando de un país, de una cosa. Entonces, where, was o where. Was, ¿verdad? Y fundada es parecida al español. Founded. Ok, sabemos quién hace la acción, Rómulo y Remo, entonces agregamos un by, ¿verdad? Rómulo and Remo. Y ahí está la oración en la forma positiva. Roma was founded by Rómulo and Remo. Ahora la negativa. Roma was not founded by Rómulo and Remo. Ya tenemos la parte negativa. Y la última, la parte interrogativa. Primero verbo to be, acuérdense. Was Roma founded by Rómulo and Remo? Signo de interrogación y ya tenemos la oración correcta completamente. Entonces así es como van a hacer ustedes la tarea de para la siguiente clase utilizando la voz pasiva sí, voz pasiva en pasado simple. Ok, van a hacer, les voy a poner yo creo que unas 4 oraciones y cada oración me la van a hacer en positivo, en negativo y en pregunta. Acuérdense para subir a plataforma en archivo de Word o si su letra es legible en su cuaderno pero bien elaborada con fecha y todo el cuaderno. Chicos, no quiero letras que no se puedan leer, letras ilegibles, quiero letras legibles que se puedan leer y que sea entendible al momento de leerlas, ¿sale? Legible, obviamente. Entonces aquí les voy a poner las oraciones. Déjenme borrar las oraciones y aquí les voy a poner homework, tarea. De tarea for homework. Y las oraciones serían las siguientes. La canción fue cantada por Mariah Carey. La canción fue cantada por Mariah Carey o Mariah Carey, como ustedes le quieran poner. La canción fue cantada por Mariah Carey. Esa es la primera. Acuérdense, esa la van a hacer en positivo, en negativo y en pregunta. La siguiente oración, si les compartí la pantalla, sí. La siguiente oración es Machu Picchu fue descubierto en Perú. Si no saben qué es Machu Picchu, chicos, es una zona arqueológica en Perú, como aquí las pirámides o Chichen Itza, por ejemplo. Así hay una zona arqueológica que se descubrió en Perú, ¿sale? Entonces, Machu Picchu, no sé si se escribe así. Déjenme checar si se escribe así o no. Ah, el de aquí, se supone que aquí lleva doble C. A ver si es correcto.
Machu Picchu fue descubierto en Perú. La siguiente oración que tienen que hacer en positivo, negativo y pregunta. Entonces ya van 3 y 3, 6. La siguiente. El chocolate fue comido por mi novia. El chocolate fue comido por mi novia. Ahí está la tercera oración. Entonces van 3, 6, 9. Y la última oración. El bebé fue cuidado por mi hermana. El bebé fue cuidado por mi hermana. Ahí está. La tarea, estas 4 oraciones me las van a hacer en positivo, negativo y pregunta utilizando la voz pasiva que ya les expliqué, les puse la estructura. Ya sabemos cómo debe de ir el verbo to be, was o were, dependiendo del pronombre de lo que estemos hablando. Y el verbo en participio pasado, cantado, descubierto, comido y cuidado. ¿Vale? Entonces, esta es la tarea para la siguiente semana. Acuérdense de entregarla a tiempo. Todavía nos queda algunos minutos para continuar respondiendo el libro. Voy a compartir de nuevo el libro para seguir trabajando en él. Ya checamos esto, entonces vamos a continuación con lo siguiente. Exercise number 2. Read the sentences. Cross out the one that contains a mistake. Why is it wrong? Lee las oraciones del ejercicio 2. Subraya la oración que contiene un error. ¿Por qué está equivocada o por qué está mal? Obviamente las 3 oraciones están en voz pasiva. Una de esas es incorrecta. Ahorita vamos a saber por qué. ¿Vale? Entonces, de letter A, the sleeping bags were washed by Bill's mother. Las bolsas de dormir fueron lavadas por la mamá de Bill. La primera. ¿Hay algo de incorrecto, chicos? Estamos hablando de las bolsas de varias, entonces si es were y el verbo está en participio pasado, entonces es correcta, se podría decir, ¿no? Letter B. The sleeping bags weren't washed by Bill's mother. Y la pregunta, were the sleeping bags washed by Bill's mother? Washed, lavadas, entonces el verbo debe de estar en participio pasado, washed, y aquí está wash en presente, entonces la incorrecta es esta, porque le falta el verbo, la ed, para que esté en pasado y en participio pasado. Entonces, washed, ¿ok? Entonces, ahí nos falta la ed, la que está mal es la b. Entonces aquí ponemos, letter B is wrong, letra B es correcta. Because, porque the verb is in present, porque el verbo está en presente. Because the verb is in present simple or in present, ¿ok? Y ya está la respuesta correcta. So, let's go to the next exercise, number 3. Complete the sentences using the past simple passive. Completa las oraciones utilizando la voz pasiva del pasado simple o la voz pasiva en pasado simple. Tourists didn't visit the campsite. Entonces, los turistas no visitaron el campamento. Vamos a hacerle como en la clase pasada que utilizamos la pizarra para hacer las oraciones, chicos, porque aquí no puedo escribir y no me van a entender. Entonces voy a compartir la pizarra y les voy a escribir la oración y la vamos a ir haciendo juntos, ¿ok? Voy a borrar la tarea que ya la habíamos dejado. Y la primera oración del libro es Tourists didn't visit the campsite. Tourists didn't visit the campsite. Vamos a verla. Tourists didn't visit the campsite. Los turistas no visitaron el campamento. ¿Cómo lo haríamos en la voz pasiva? Acuérdense que aquí la oración está normal, la tenemos que convertir a voz pasiva. No nos importa quién hace la acción, entonces los turistas no nos importa, nos importa la visita al campamento. Entonces, el campamento no fue visitado por los turistas, ¿verdad? Nos quedaría así. Entonces, the campsite, el campamento. Ahora, nuestra oración, como les acabo de explicar en las oraciones que hicimos en la pizarra, es, ¿a qué le corresponde aquí el campamento? Es una cosa.
Entonces es campsite. Aquí me equivoqué. Campsite. ¿Es was o were? Es was porque estamos hablando de un campamento, ¿verdad? Entonces was. El campamento fue, pero nos está diciendo que es no fue visitado porque aquí está el didn't. Entonces the campsite wasn't o was not visit by the tourist. Sabemos quién hace la acción, aunque no nos importa tanto, pero viene las personas que lo visitaron, entonces ponemos by the tourist, por los turistas. Y es la misma oración, fíjense, los turistas no visitaron el campamento, es una oración normal. En voz pasiva la misma oración cambia, el campamento no fue visitado por los turistas. Estamos dando la importancia a la acción, no a quién la hizo, ¿sale? Pero sí lo mencionamos porque ahí viene, entonces agregamos a la gente que es by. Y ya tenemos la primera oración. La segunda oración dice, those scientists didn't study the stars. Those scientists didn't study the stars. Those scientists didn't ¿qué? Se me olvidó la otra. Study. Ahí está. Estos científicos no estudiaron las estrellas. Entonces ahora vamos a cambiar la oración a voz pasiva. Las estrellas no fueron estudiadas por estos científicos. Entonces las estrellas de stars, aquí es varias, ya no es was, porque si fuera una estrella sería una cosa, pero como son varias se convierte en ellas, entonces sería they, y a they le corresponde were. Ahora nos está diciendo que no fueron estudiadas, pues entonces negativo weren't. El verbo ahí viene en presente simple, lo que necesitamos en participio pasado, entonces studied, ¿ok? ¿Quién hizo la acción? Estos científicos, entonces agregamos a la gente by those scientists. Y ya tenemos la segunda oración hecha correctamente. Vamos con la siguiente. Rescuers found a climber yesterday. Rescuers found the climber. Rescuers found the climber yesterday. Los rescatistas encontraron al escalador ayer. Ahora, no nos interesa quién hizo la acción, no nos interesan los rescatistas, nos interesa qué le pasó al escalador. Entonces el escalador fue encontrado por los rescatistas ayer. The climber, estamos hablando de él, le corresponde was, ¿verdad? Was found. El presente del verbo es find, el pasado participio es found, entonces está correcto. Was found, ¿quién hizo la acción? Aunque no nos importa mucho, pues los rescatistas, ¿va? ¿Verdad? By the rescuers. Rescuers, ahí está. La siguiente oración. The fire warmed the campers. The fire warmed the campers. The fire warmed the campers. El fuego quemó a los campistas. Entonces ahora vamos a hacerla en voz pasiva. Los campistas fueron quemados por el fuego. The campers fueron ellos, varios. Entonces were warmed by the fire. ¿Quién hizo la acción? No nos importa tanto, pero la hizo el fuego. Entonces by the fire. Y así queda la siguiente oración. Vamos con la próxima. Joy lit a match. Joy encendió un cerillo. Joy, vamos a borrar estas. Acuérdense que de todas maneras se queda grabado, chicos, para que si las quieren escribir, pues le regresen un poco a la grabación y las puedan anotar. Y ya no hay ningún problema, ¿vale? Joy lit a match.
Joy encendió un cerillo. Entonces ahora vamos a cambiarla a darle la importancia a que el cerillo fue encendido. Entonces, un cerillo fue encendido por Joy. Aquí me falta una E, me parece. Déjame checarlo. Ajá. Entonces, un cerillo a match fue encendido. Ahí estamos hablando de una cosa. Entonces, was, ¿verdad? Was lit, verbo en participio pasado. ¿Quién hizo la acción? Joy. Entonces, el agente by Joy. Joy lit a match. A match was lit by Joy. Ya tenemos la oración correctamente. Y la última. That didn't cook our meals over a fire. That didn't cook. Vamos a apuntarla. That didn't cook. ¿Qué más? Our meals over a fire. Our meals over a fire. Papá no cocinó nuestra comida sobre el fuego. Es negativa, entonces no nos importa que papá hizo la acción, nos importa la acción como tal. Nuestra comida no fue cocinada sobre el fuego, entonces our meals, estamos hablando de varias, entonces ellas were, pero es negativo porque dice no fueron, weren't, no fueron cocinadas, cook, agregamos el verbo en participio pasado, como es verbo regular se le agrega una ed. Nuestras comidas no fueron cocinadas over a fire, sobre una fogata. ¿Quién hizo la acción? El agente por mi papá. Por papá, by that. Y ya está la oración. Our meals weren't cooked over a fire by that. Y ya resolvimos las oraciones del libro. De este ejercicio, déjenme regresar a compartirles el libro para que sigamos. Ahí está. Las que te hicimos en la pizarra son estas, entonces váyanlas anotando. Si ya las anotaron, pues vamos al siguiente ejercicio, ¿ok? Complete the text with the verbs in brackets. Completa el texto con los verbos en los paréntesis. Usa la voz pasiva del pasado simple. Sleeping under the stars. Durmiendo bajo las estrellas. Camping. The fun outdoor activity that many people in the UK love. It first became really popular over 100 years ago. Here are a few facts that you'll find interesting. The first campers handbook, el primer manual de los campistas fue creado, entonces estamos hablando de un manual, una cosa, entonces was created, aquí le van a poner was y created le van a agregar una D porque el verbo está en participio pasado y el verbo to be debe de ir en pasado, was, ¿verdad? Fue creado en el 1908 by Thomas Hiram Holding. The book fue escrito, el libro fue escrito, otra vez, the book was written, aquí le vamos a agregar una N porque está el verbo en presente, los pide en pasado. The book was written by Holding after a long trip he took across part of America in the 1853. The trip, el viaje, not made by Holding alone, no fue hecho solo por Holding. The trip, entonces, wasn't made. Aquí en lugar de el presente lo pide en participio pasado, entonces made, le cambiamos la K por la D. The trip wasn't made y se pronuncia the trip wasn't made by Holding alone. He was only 9 years old at the time, so he traveled with his family. In 1887, more adventures. En el 87, más aventuras fueron ¿qué será? Fueron tenidas o tuvieron o fueron tenidas por Holding cuando decidió ir a acampar. Aquí vamos a poner, estamos hablando de varias aventuras, no de una. Si fuera una sería was, pero como son varias, were had.
El verbo está en presente. Para hacerlo participio pasado, agregamos una D y quitamos la E. Nada más sería had. Were had by Holding when he decided to go camping in mountainous area of Scotland known as the Highlands. For another camping trip in Ireland, this time, some pieces of camping equipment, algunas piezas del equipo fueron diseñadas porque está designed, entonces algunas piezas were designed. Aquí le vamos a agregar una ed para hacer el verbo en participio pasado. Were designed by Holding, el agente Holding. This equipment wasn't heavy, so el equipo no fue pesado, así que fue llevado fácilmente. Entonces, el equipaje es 1, entonces was carried. A este se le quita la Y y se le agrega una IED para hacerlo participio pasado. Was carried easily. After the Irish trip, a book called Cycle and Camping Connemara fue publicado un libro, entonces una cosa was published, agregamos una ed, was published in 1901. The Association of Cycle Campers fue comenzada, la asociación de los campamentos fue comenzada, entonces una asociación, una cosa was started, agregamos ed para hacerlo participio pasado y ya queda la voz pasiva. Y el último punto, this club no fue disfrutado por muchas personas al principio, no fue este club una cosa, no fue negativo, was not o wasn't joined. Entonces, no, perdón, joined, se le agrega una T al final porque es verbo irregular, cambia. Entonces, wasn't joined by many people at first, but it is now called the Camping and Caravaning Club, and it has got over 330 million members. Ok, y ya tenemos todas las palabras hechas correctamente, chicos. También ya se nos acabó el tiempo de la clase, entonces aquí le dejamos. Y cualquier duda que tengan en la clase de Zoom la aclaramos. Si tienen alguna duda de este ejercicio, o si no, pues vamos a seguir contestando los demás ejercicios que nos faltan para terminar la unidad. Entonces, termino la sesión de esta clase grabada, chicos, y continuamos en Zoom. Thank you so much.